Sí, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. Bienvenidos al último módulo de lo que corresponde a Básico 1 Big Data Fundamentos. Este es un curso que hemos creado en alianza de Confenalco Valle de la Gente, por supuesto con el Ministerio TIC, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Les habla Giovanni César Gutiérrez, soy el mentor que los he estado acompañando en este desarrollo. Esto básicamente es la transferencia de conocimiento TIC en lo que refiere a aplicaciones de cuarta revolución industrial. Es decir, que el curso básicamente está diseñado para que entendamos nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos digitales y por supuesto todas las tecnologías que acompañan cada una de las revoluciones industriales, llegando por supuesto a esta última y entendiendo la aplicación de todas estas tecnologías de cuarta revolución industrial al Big Data, al análisis en tiempo real de grandes volúmenes de datos que solamente los podemos hacer a la manera como lo venimos haciendo gracias a la red de ultra alta tecnología de Internet y por supuesto de todas las aplicaciones y desarrollos de inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Uno de los ejemplos más importantes y pensaría que es de los mejores es los vehículos con conducción autónoma o todos los vehículos que tengan que tener una conexión permanente con un piloto a distancia. Y es que si no fuese por estas nuevas tecnologías de Big Data, sería imposible que un vehículo, ya sea un vehículo de Tesla, un vehículo chino de BYD o un vehículo no tripulado de los que manejan las fuerzas militares de Israel o de Irán o de los Estados Unidos, pudiese tener el funcionamiento que tiene. Es decir, la comunicación y la información que viaja en tiempo real y con mínima latencia para poder maniobrar, para poder hacer que ese vehículo no tripulado pueda hacer lo que puede hacer. Otra de las aplicaciones súper importantes y por eso le dimos en este curso tanta importancia es lo que refiere a transacciones bancarias. Y es que sin el Big Data definitivamente no hubiésemos podido hacer la transición del dinero en papel y moneda a una transición de dinero electrónico. Y es que sí lo venimos viviendo desde los años 70, 80, todo el desarrollo de tarjetas de crédito, pero el gran volumen de nuevas aplicaciones con inteligencia artificial, por supuesto, que manejan todo el tema del Big Data y manejan el tema de la ciberseguridad, son los que permiten la realidad de poder hacer un pago electrónico en tiempo real, una transferencia de dinero en tiempo real, una transferencia de dinero internacional en tiempo real. Y es que solamente puede existir con aplicaciones de cuarta revolución industrial. Definitivamente las tecnologías que tenemos en 4, 5, sexta generación en velocidades y la latencia de Internet inalámbrico y por supuesto todas las tecnologías que tienen que ver con el uso de la fibra óptica de ultra alta definición que permite, después de la pandemia, por ejemplo, en Colombia, de haber pasado de 1, 3, 5 y 10 megas de velocidad a velocidades que superan incluso las 900 megas. Es decir, que en 6 años hemos ultra superado la barrera que nos apartaba tanto de los temas de inteligencia artificial con el resto del mundo. Y siempre lo recuerdo y siempre lo traigo a colación, y es que básicamente esta cuarta revolución industrial aparece oficialmente en el año 2011 en Hannover, Alemania, es decir, que llevamos 14 años de desarrollo, pero los desarrollos de esto vienen de muchísimo más antes. Y lo hemos visto aquí, pues, por supuesto, todos los desarrollos, sobre todo que tuvo IBM, que lo sigue teniendo con Watson, y de todas las inteligencias artificiales que pudimos ver en las últimas sesiones. De antemano, felicitarlos por la evaluación. La evaluación no es una evaluación realmente para ustedes. Con la evaluación me evalúo es mi capacidad de transferencia de conocimiento. Es decir, que los resultados de la evaluación, que todos fueron 5, es decir, de 15 preguntas, 15 respuestas correctas. Esa evaluación, ese resultado de evaluación es para mí. Entonces, los felicito
por estar atentos a la información que les he transmitido. Significa que es de gran importancia para ustedes. Y los invito entonces a que nos quedemos en la reunión de esta noche para que vayamos culminando con Big Data básico fundamentos. Y recuerden que esto no es a profundidad, estamos hablando de fundamentación en, en la parte fundamental. Y básicamente hoy les voy a terminar de contar lo que veníamos viendo de última sesión y que tiene que ver con todo el tema de la taxonomía del dato. Vamos a retomar desde el principio para que lo podamos entender y básicamente lo que nosotros intentamos hacer como capacitadores, como personas que hacemos parte de la transformación digital es poder que ustedes entiendan que esto es el presente, ya no es el futuro, y que no entender todo lo que viene sucediendo con estas tecnologías, pues va a ser imposible que nosotros podamos superar la barrera que se viene con todo lo que nosotros les hemos estado contando y que tiene que ver básicamente con la pérdida de pues, los grandes volúmenes de empleo que se darán muy rápidamente y que intentamos evitar. Bueno, más bien evitar no. Intentamos hacer que las personas que están ocupando los cargos en la actualidad pues puedan ocupar los nuevos cargos que ya comienzan a aparecer, que ya aparecieron en muchas entidades y que ustedes pueden ocupar sencillamente estando comprometidos con todo este tema de la cuarta revolución industrial. La única en las sesiones pudimos ver el ecosistema del dato y básicamente todos son datos. Todos son datos, absolutamente todo, el movimiento de mis manos, el movimiento de mi cabeza, el movimiento de mis ojos, la manera como tengo mi peinado, absolutamente donde tengo colocado el gafete, el micrófono y cómo están colocados todos los objetos, por ejemplo, en mi entorno, solamente como para darles un ejemplo. Pero básicamente, absolutamente todos son datos y los datos son el oro puro y es por eso que ahora con todos los modelos de inteligencia artificial generativa, se permite que cámaras que cada vez colocamos más dentro de los interiores de nuestras ciudades, de nuestras smart cities o ciudades inteligentes, dentro de nuestras casas, porque colocamos cámaras al interior de nuestras viviendas y de las cámaras, por supuesto, de todo el elemento público que suscita en la ciudad para hacer monitoreo permanente de nosotros. Para eso se necesita tecnologías de Big Data que hagan analítica de data en tiempo real de todo lo que se mueve, es decir, de vehículos, de personas, de objetos, y poder identificarlos en tiempo real, sus movimientos, sus reacciones, y para eso hay que hacer una cantidad de análisis que solamente una máquina lo podría hacer. Nuestra capacidad cerebral, y me refiero a la de los seres humanos, es limitada y a pesar de que nosotros somos muchísimo más brillantes en pensamiento, ¿sí? La capacidad de memoria no es la misma. Y es por eso que, aquí desde un paréntesis, las tecnologías nuevas intentan conectar al cerebro biológico con la máquina. Es la simbiosis, es la fusión de la máquina con el ser humano. Y de esto ya hay unos desarrollos súper importantes en chips, nuevos chips que integran electrónica, fotónica y biológica, y es decir, que se integran a la red neurológica, biológica de un ser humano y que potencializa aún más las capacidades que tiene un chip electrónico o un chip actual de silicio. Taxonomía del dato. Básicamente ya lo vimos, esto solamente es un repaso. Y ¿qué tiene de importante todo el tema del Big Data? ¿Sí? Entonces, sobre todo esto, lo primero que nosotros conocemos como precisión. ¿Precisión? Sí, claro, es la realidad sin errores. Es decir, es la separación de lo subjetivo que tenemos los seres humanos con lo objetivo. Y eso solamente lo tiene la máquina. Desafortunadamente nosotros como avatar emocionales, a todo le colocamos
sentido, desde el corazón, ¿sí? Desde la subjetividad y no desde la objetividad. Y eso es lo que hace, por ejemplo, todos estos temas en los filtros de calidad y es la precisión. En países de primer mundo, incluso antes de la pandemia, se emplean ya aplicaciones de inteligencia artificial generativa que reemplazan incluso un juez dentro de un juicio, dentro de un proceso judicial, en países nórdicos, en Sudáfrica, en Sur Corea, en algunos países del sector europeo. Y es que básicamente un juez con objetividad y precisión, que no se fija tanto en la subjetividad, hace posible que un juzgamiento, una decisión de un tribunal de juzgado sea muchísimo más precisa que la que pueda tener un ser humano. Lo otro tiene que ver con la integridad y por supuesto en esa integridad también se ven descritos cambios súper importantes como la capacidad que tiene u otra persona para intervenir en tus decisiones. La integridad que es conocido también como compliance, como la integridad en la humanidad que se llama espíritu y letra, pasa a ser una integridad de inteligencia artificial al hacer que ésta no sea vulnerada ni sea manipulada por un tercero. Es decir, la integridad, la objetividad de la máquina es inviolable. Y eso también es importante en todo el tema del Big Data. La oportunidad se refiere a la disponibilidad de tiempo y es que eh, esta máquina trabaja a las 24/7, 365. No es que hay que esperar a mañana a las 8 de la mañana que abramos, sino que esto, y me sigo enfocando en todo el tema de juzgado, de todo el tema de la ley del destrave de la justicia, hace posible que si pudiésemos aplicar rápidamente en Colombia estos, pudiésemos destrabar tanto proceso judicial que viene en cola desde hace más de 20 años. Y esto aplica absolutamente para todos los procesos gubernamentales y por supuesto para los procesos privados. Eso es la oportunidad. Y el filtro de relevancia, que es la alineación al objetivo. Entonces, la máquina nunca va a desviar su objetivo como lo hacemos nosotros, que solamente en nuestras conversaciones comenzamos a hablar de un tema y en el camino comenzamos a meternos en otros campos y en muchas ocasiones terminamos desviándonos de la idea principal, es decir, de la alineación al objetivo y terminamos concluyendo cosas que no son. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí son la taxonomía del dato, que a diferencia de un ser humano, del procesamiento de un cerebro humano, tiene precisión, integridad, oportunidad y tiene muchísima más relevancia por su estructura, por su naturaleza, por el valor analítico y por el riesgo que esta misma traduce. Entonces, en estructura, pues en estructura aparecen tres formas en que lo hace el gran Big Data. Me disculpan que yo diga el gran Big Data. El Big Data y es los estructurados, los que están semiestructurados y los que no están estructurados. O sea, esta tecnología acapara los tres puntos, cosa que no podemos hacer los seres humanos. Lo otro es por naturaleza, siempre van a ser cuantitativos y cualitativos. La máquina tiene la capacidad de diferenciar cualidades de cantidades, diferenciarlas en tiempo real y hacer los análisis de datos, incluso como lo hacemos nosotros mismos. Desde la analítica, desde el análisis, desde el contexto, desde la trazabilidad y desde el uso. Y por supuesto también entiende que la mala calidad distorsiona la información y por eso es que ella también cada vez, cada día, cada hora, cada minuto, en cada uno de los puntos de análisis, pues hace una mejora continua. Esto también es lo que se conoce como machine learning, es decir, las máquinas aprenden. Y es por eso que bueno, apenas desde la democratización de ChatGPT en noviembre de 2024 a junio de 2026, es decir,
Apenas en 2 años hemos podido hacer que estos desarrollos tecnológicos de inteligencia artificial generativa y sobre todo para el Big Data puedan hacer todo este tipo de operaciones. Estos son sencillamente temas técnicos. Les he enviado toda esta información en diapositivas, en PDF para que las analicen. Y aquí aparece algo que se llama la clasificación matriz. Entonces, básicamente las clasificaciones matrices se dividen en cuatro grupos. Uno que es por criterio, por tipo, por características y por ejemplos. Y es que esto es bien complejo, por eso es que aquí lo estamos viendo solamente de manera básica. Pero cuando entremos en el campo y ojalá podamos hacer la continuidad en el siguiente curso, vamos a poder ver esto paso a paso. Pero básicamente se los voy a resumir para que al menos sepan que estas cosas existen. Entonces, clasificación matriz. Las que se refieren a la primera fase de criterio están por estructura, ¿sí? En los tipos también aparecen los estructurados. Las características en esta línea son características tabulares, es decir, que se pueden contar, relacionistas que se puedan relacionar y por supuesto los de alta rigidez e indexación, que son las que básicamente necesitan de un análisis más profundo para poder entender. Pero esto siempre lo hemos podido hacer en hojas de cálculo, o sea, incluso desde que creamos la ofimática de Windows, desde el primer Windows que apareció, de Windows Star en los años 80 hasta el Windows 95, Windows 98 y el que tenemos en la actualidad, que ya funcionan con inteligencia artificial como Copilot e integran estas tecnologías. Entonces, básicamente, un ejemplo, solamente estamos hablando por criterio por estructura. Por criterio por estructura, tipo estructurado, tabulares y los ejemplos, por ejemplo, para este primer caso son SQL, CSV y hojas de cálculo. Para esto les voy a dejar la tabla dentro de lo que hemos venido relacionando. Esto es muchísimo más profundo y esto requiere de otra información adicional para poder entender. Pero básicamente lo que cambia son estructuras, semiestructuras, cuantitativos o cualitativos y cómo se hace para determinar las características en cada uno de ellos y, por supuesto, en qué formatos funcionan. Entonces, por ejemplo, en formatos de video, en formato de audio, formato PDF, formato de social media. Tiene que ver con edades, con temperaturas, con presupuestos, con satisfacciones, con recorridos. Y esto es lo otro también de lo que les voy a hablar, ya que estamos hablando de clasificación matriz. Otro de los campos es donde muchísimo se aplica todo el tema de lo que tiene que ver con Big Data es la navegación. Y desde siempre, desde el pasado, cuando no existían estos temas de datos digitales, sino se necesitaban herramientas para poder hacer esas navegaciones. Entonces, si nosotros nos podemos saber las herramientas que utilizaban, por ejemplo, los colonos que vinieron a todos estos territorios a conquistar, los métodos de navegación que ellos utilizaban eran basados en las estrellas y en la luna y los planetas. Los modelos de navegación de la actualidad no solamente para vehículos marítimos, sino también para los terrestres, para los aéreos son de una precisión tal que incluso permiten que aplicaciones como Google Maps puedan encontrar un recorrido para una persona dentro de un centro comercial. O sea, las precisiones a las que hemos llegado con estos tipos de navegación son solamente posibles por los desarrollos de las aplicaciones en todos los temas de grandes volúmenes de datos, Big Data. ¿Vale? La evolución del almacenamiento, eso lo vimos aquí en lo que se refiere a tecnologías de la información, cómo se almacenaba la información. Entonces, 3000 años antes de Cristo, pues se hacían tablillas sumerias, se hacía sencillamente en piedra, con un cincel, se hacía con pintura rupestre. Pero cuando aparece la primera revolución industrial, que es la era de la mecanización, de la era mecánica, entonces
cosa cambia. Esto también es Big Data con tecnologías de la época que no tenían inteligencia artificial, pero por ejemplo para esa época la persona cuando entraba al trabajo y utilizaba la tarjeta perforada que le marcaba el tiempo de entrada y el tiempo de salida de su empresa, eso hace posible optimizar los procesamientos. Aquí solamente les estoy dando un ejemplo de las personas que entran y salen, pero esto se aplicó absolutamente en todo el desarrollo tecnológico para esa época. 1890, sí, claro, estamos hablando de Europa, de Inglaterra y demás. Pero hay otro modelo, por ejemplo, que es el SQL, que básicamente es la base de todo el desarrollo, sobre todo en digital. Aparece en 1970 con los modelos relacionales. Recuerden que nosotros en el 69 fuimos a la Luna. 1970 fue un año después de que fuimos a la Luna. Y estas propuestas de bases de datos relacionales, esto ya es digitalización de la tercera revolución industrial y el SQL hace posible el desarrollo del Big Data hasta el modelo en el que tenemos en la actualidad. Hoy utilizamos escalabilidad horizontal y arquitectura de software en la nube con SQL y no SQL, que eso está explicado en el documento que les envié y que lo podemos ver en un próximo nivel de Big Data a más profundidad. Entonces aquí aparece en este documento que ya les envié cuáles son las estructuras modernas, cuáles son los lenguajes que se utilizan, cómo funciona cuando los datos son cualitativos y cuantitativos, cómo se utilizan los KPI para poder hacer eh, continuamente ese recogido y esa orientación de los datos, cómo se manejan los datos brutos, cómo se estructuran, cómo hace uno para estructurar datos que no están estructurados, cómo hace la inteligencia artificial para poder entender la naturaleza del entorno humano, de cómo nosotros pensamos y analizamos y cómo maximizar esa flexibilidad para poder hacer esa exploración y encontrar resultados. Sí, entonces básicamente el Big Data junto a la ingeniería se gobierna por las que conocemos como las 5 Bs. Entonces las 5 Bs son volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Las 5 Bs. Sí, básicamente el volumen se maneja en terabytes o exabytes, la velocidad se maneja en tiempo real y en streaming, que estamos hablando de cuarta revolución industrial. La variedad es múltiples formatos en simultaneidad. ¡Wow! O sea, múltiples formatos al mismo tiempo. Veracidad es cómo filtrar el ruido, cómo conseguir la autenticidad y cómo hacer que los datos sean confiables. Y por supuesto el valor, que es la respuesta del retorno estratégico que esto de las 5 Bs nos da. Vamos a ver esto rápidamente, solamente para que lo tengamos presente de lo existente. En procesamiento distribuido existen varios modelos que se manejan como código. Está el ETL, que es extraer, transformar y cargar. El extraer, cargar y transformar hace posible la transformación que ocurre en la plataforma de destino y esto hace también que antes de llegar al destino haga un análisis de eso. Otro de los procesamientos de distribución funcionan con Apache Stark, que seguramente lo han escuchado hablar los que están con ingeniería en y procesamiento de datos en la nube. Y está el framework de cómputo en paralelo que hace posible que se hagan análisis de volúmenes masivos y analítica en paralelo. Sí, esto por supuesto funciona con flujos operativos en fuentes, pipelines, plataformas y lo más importante en la actualidad que es analítica de datos con inteligencia artificial, que para eso funcionan los modelos que vimos en desarrollo en la actualidad, que como les digo, está en primer lugar desde mi punto de vista, está Grok, en segunda posición está Claude, en tercera posición, sin duda alguna, está ChatGPT y por supuesto los otros modelos que están mucho más atrás. En paralelo, estoy hablando solamente de los modelos norteamericanos, se encuentra Kuben, los modelos que desarrolla Huawei y LTZ, y los modelos que se desarrollan desde las otras plataformas que son
todas del gobierno popular de China, que son, por ejemplo, los desarrollos que tienen empresas de vehículos como BYD, que también tienen desarrollos importantes en software y analítica de datos. Pero sin duda alguna en China, Huawei es el que lidera toda la operación. Y aquí como para hacer un paréntesis, tener presente, Huawei es una de las corporaciones más importantes del mundo. Son de las grandes corporaciones incluso que tienen una red superior de 80% de fibra óptica submarina y de tecnologías que no solamente han permitido la llegada de la tercera generación de comunicaciones inalámbricas digitales, de la cuarta, de la quinta y de la sexta. Entonces, dentro de todas estas corporaciones que lideran estos grandes desarrollos, está por supuesto Apple, Microsoft, sin duda alguna, y sin lugar a dudas está la surcoreana Samsung y por supuesto Huawei, que sin duda alguna es de gran superioridad. Mm, ¿Qué pasó? ¿Qué me sacaste? Listo, para que sigamos aquí ondeando en todo esto rápidamente. Esto básicamente es un resumen del siguiente curso. Entonces, en todo el tema de Big Data hay algo que tiene que ver con la madurez analítica. Se refiere a que el valor aumenta cuando los datos responden a preguntas más complejas y anticipan escenarios futuros. Es decir, estos son escenarios de predicción. La madurez se da cuando el modelo tiene la capacidad de poder entrar en los datos brutos, describirlos, diagnosticarlos y predecir casi que en tiempo real, con, por supuesto, velocidades de ultra alta tecnología en cualquier red y lo que tiene que ver con los modelos que puedan hacer estos procesos masivos a gran escala, es decir, con grandes volúmenes de datos y con mayor velocidad. ¿Listo? Y por supuesto, y sin duda alguna, los núcleos de todo esto son los modelos de Machine Learning, es decir, lo que les estaba hablando ahora es que la máquina aprende. La máquina aprende. Y es que por eso yo siempre les he dicho que el chip más avanzado del planeta es el AIX, que es el chip de Tesla. Por supuesto, este chip aprendió desde el Machine Learning. Machine Learning nadie apostaba por él. Solamente apostó Elon Musk a través de Tesla. Y es que los vehículos autónomos, como datos así adicionales, los vehículos de Tesla no aprendieron a conducir, o sea, no se programaron para conducirse autónomamente, sino que se les permitió a partir del AIX, del chip, que ellos aprendieran de manera autónoma como aprende un ser humano, como aprende un niño, como aprende cualquier ser vivo. Sí, aprenden por sí solos, claro, por supuesto. Entonces lo que hicieron ellos básicamente fue que sacaron los vehículos conectados, por supuesto, a la red que ellos manejan con los chips, por supuesto, del AIX, para que los vehículos aprendieran de los errores. Se subía al andén, él aprendía y entonces se retroalimentaba y retroalimentaba la red y la red a su vez retroalimentaba a los demás vehículos de Tesla. Por eso los vehículos de Tesla permanentemente están haciendo actualizaciones porque de los errores que todavía siguen cometiendo, siguen alimentando la red y esa red alimenta a los demás autos. Eso permite y permitió que estos vehículos en poco tiempo, y claro que sucedieron muchísimos accidentes y murió harta gente en los primeros experimentos, pero eso permitió que toda la red funcione con la precisión con la que funciona en la actualidad. Incluso llegará un momento en que conducir sea un delito para un ser humano, solamente sea permitido para una máquina. Como lo vimos, esta máquina es muy difícil que se equivoque. ¿Cómo funciona todo esto de las máquinas aprenden Machine Learning? Pues funciona con algo que se llama Training Data, que básicamente es el conjunto de datos que utilizan para calibrar parámetros, para descubrir parámetros o para aprender de relaciones útiles. Para poder llegar a esto, les voy a enviar un video. Obviamente hubo que hacer una programación inicial para poder que la máquina dentro de su mundo binario pudiese identificar los objetos. ¿Sí? Eso lo hicimos humanos y eso tardó muchísimos años en poder reproducirse, pero ya después de haber
descrito para que la máquina pueda entender cada uno de esos objetos en su realidad binaria. Entonces aparecen estas tecnologías de training data, de test data, que son los datos aislados, es decir, los datos que como que no tienen ninguna coherencia y se integran para medir el desempeño real y evitar sobreajustes. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con el aprendizaje, con la evaluación y con la medición del riesgo que hace prácticamente todo esto de las máquinas aprenden Machine Learning. Sin duda alguna, esto es el gran paso que ha suscitado todos los desarrollos y por eso es que cuando yo les digo es que en los próximos años vamos a perder tantos millones de puestos de trabajo, claro, es que no sucedió en esos primeros 5 años de, de 2020, pero sí van a suceder en los siguientes 5 años. Y es que el entrenamiento masivo y todo eso que tiene que ver con palabras, fragmentos, píxeles y que se conviertan en vectores dentro del espacio multidimensional y todo lo que estamos haciendo en toda la aplicación de estas tecnologías de inteligencia artificial generativa permiten que los datos puedan entender vectorización del insumo, cálculo probabilístico de proximidad, inferencia contextual, generación coherente de texto, generación coherente de imagen, generación coherente de audio y generación coherente de código. Y es que en la actualidad el código incluso lo escribe la misma inteligencia artificial generativa utilizando estas tecnologías de las cuales les estoy mostrando. ¿Cuál es la implicación estratégica de todo lo que les he mostrado hasta este momento? Pues básicamente es comprender la ruta completa, entender qué es dato, qué es infraestructura, qué es procesamiento, qué es analítica de datos y analítica de datos con inteligencia artificial generativa, porque esto permite diseñar programas educativos, hojas de ruta tecnológicas, consultoría de lenguaje común, consultoría de lenguaje con visión sistémica. Esto aplica tanto para los negocios como para la educación, como para la innovación, y es básicamente todo lo que nosotros hemos construido para poder que esta realidad, esta brujería, esta magia de la cual nosotros hablamos aquí permanentemente, pueda ser una total realidad. Sí, recuerden que las inteligencias artificiales generativas que nosotros empleamos aquí todo el tiempo son, por supuesto, Gemini AI, que estaba haciendo un trabajo de unas fotos que no se les veían los rostros a las personas. Entonces, digamos que hemos estado haciendo unos trabajos de inteligencia para identificar quiénes estuvieron allí. Recuerden que nosotros también trabajamos con algunas entidades del orden policía, fiscalía, procuraduría, Organización de las Naciones Unidas. Esto que quede entre nosotros y por supuesto aplicaciones como la que ya les habíamos hablando de Grok, de Tesla, por supuesto, de Perplexity, de Cloud y las chinas. Hoy alguien me escribía que le estaba cobrando la aplicación. Pues por supuesto, todas esas otras cobran. Solamente te permite hacer temas conversacionales y exploración básica. De resto todo hay que pagarlo y seguir haciendo muchísimo más costoso. Pues está Cowen, que es la plataforma china que incluso la pueden descargar a su ordenador para que funcione sin conexión a la red de Internet. Es decir, una inteligencia artificial generativa que funciona offline en su aparato. Funciona también para dispositivos de ultra alta tecnología de bolsillo, sí, funciona para el smartphone y funciona para su computador, ya sea portátil o de escritorio. Se descarga la aplicación al sistema. Y por supuesto DeepSeek, que es un monstruo gratuito, permite hacer todo lo que permiten hacer las otras sin necesidad de tener que estar comprando tokens a cada momento y sin la necesidad de tener que estar pagando para poder obtener esos servicios, esperar a que el día se complete para que se pueda volver a recargar. Entonces recuerden, las recomendables chinas son DeepSeek y Qwen y se pueden descargar al sistema. Voy a ver si les trato de enseñar cómo funciona. Sencillamente
hay que bajar una plataforma de LM Studio que te permite hacer el descargue de los modelos a los cuales ustedes estén interesados para poder manipularlos offline sin necesidad de estar conectados a la red de Internet. Aquí finalizamos entonces el primeros 40 minutos y nos conectamos en unos instantes con el siguiente, ¿vale? Aquí se está abriendo en el fondo para enseñarles cómo es que funciona y desde aquí se puede procesar toda la información en cualquier modelo de lenguaje completamente gratis y offline. Nunca lo olviden, todos pueden descargar, todos. ChatGPT, Gemini, que se puede descargar Grok, se pueden descargar unos modelos que uno ni siquiera tenía idea que existían y funcionan perfectamente. ¿Qué se debe hacer? Pues se debe tener un computador que tenga capacidad de almacenamiento, que tenga... Recuerden que esta videollamada está siendo grabada para beneficio de todos, para que todos podamos volver a revisarla en caso de que tengamos alguna inquietud o, por supuesto, en caso de que no nos hayamos podido conectar. Recuerden que la aplicación del video, ver el video es válido como asistencia. ¿Listo? Esto hace parte de la transformación digital de la cuarta revolución industrial, de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de las tecnologías de la cuarta revolución industrial. ¿Listos? Entonces, les venía diciendo los modelos que funcionan súper bien, gratuitos o pagos de inteligencia artificial generativa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los casos de usabilidad, las aplicaciones reales de todo esto de modelos de Big Data con inteligencia artificial generativa de la cuarta revolución industrial? Les voy a enseñar un video súper importante que nos muestra sobre todo cómo es que funciona esto y cómo nosotros podemos también aterrizar más las aplicaciones que le podemos hacer a este tipo de tecnologías que son definitivamente, ¿cómo se dice? Sorprendentes, mágicas y que venimos utilizándolas incluso después de la pandemia y no habíamos tomado detalle de cómo funcionaban estas capacidades. En la actualidad las personas del mundo moderno hacen más uso de los medios electrónicos de pago que el efectivo, hacen más uso de tecnologías de navegación que mapas tradicionales, llaman el taxi utilizando el teléfono móvil y utilizan la banca en línea en vez de visitar las agencias del banco. Es decir, las personas hacen uso de las nuevas tecnologías en sus actividades cotidianas, y esto genera una gran cantidad de datos. Las plataformas de banca en línea generan datos financieros, las plataformas de movilidad generan datos de desplazamiento de los usuarios, los sistemas de navegación generan datos de patrón de conducción de las personas y los sistemas de pago electrónico generan datos de consumo de los usuarios. Solo hemos mostrado unos pequeños ejemplos, pero podemos notar que la mayoría de nuestras actividades diarias están siendo guardados como datos digitales por muchas organizaciones. Y los datos que se acumulan de esta manera son utilizados por diferentes tecnologías, las cuales son conducidos a actividades económicas, y todo este proceso es lo que nosotros llamamos como la economía de los datos. Las empresas de consultoría que realizan el análisis del mercado global predicen que los datos y la inteligencia artificial serán las palabras claves que dominarán la economía mundial durante los próximos 10 años. Es decir, ha llegado una era en que las empresas y las personas no podrán sobrevivir si no utilizan las tecnologías del Big Data. Entonces, ante esta era de la economía de los datos que está llegando como una ola, ¿cómo debemos prepararnos? En la economía tradicional, la tierra, el trabajo y el capital eran considerados como los principales factores o elementos de la producción.
Sin embargo, ahora, en la era de la cuarta revolución industrial y Big Data, los datos son más importantes que la tierra y la tecnología es más importante que el trabajo. Y esta tendencia está haciendo que el mercado de los datos evolucione rápidamente. Según la empresa IDC, se espera que el mercado global de los datos crezca a 260 mil millones de dólares hasta el año 2022. También, la cantidad de datos crecerá exponencialmente, llegando a una cantidad de 187 zettabytes para el año 2025. Para que tengas una idea de cuánto es un zettabyte, te puedo indicar que suponiendo que una canción en formato MP3 ocupa 3 megabytes, un zettabyte podría almacenar aproximadamente 281 billones de canciones. Esta tendencia está haciendo que las tecnologías y plataformas de Big Data se vuelvan un elemento indispensable para las empresas. Una empresa representativa que ha usado exitosamente el Big Data es Amazon. Esta empresa recopila y analiza una gran cantidad de datos como los pedidos de los clientes, el historial de búsqueda, la lista de los productos incorporados en el carrito de compras e inclusive analiza el movimiento del cursor del mouse en el sitio de Amazon. En base a este conjunto de datos, la empresa ha lanzado un servicio de entrega predictiva que acorta increíblemente el tiempo de entrega de los productos. El sistema de Amazon predice qué clientes comprará qué producto y envía el producto al almacén de distribución que esté más cercano al cliente antes de que se produzca el proceso de compra. Es decir, se envía el producto antes de que el cliente se haya decidido en comprar un producto específico. Amazon también está utilizando el Big Data para optimizar los precios. Esta empresa optimiza la lista de precios de los productos en venta cada 10 minutos, mediante la recopilación de grandes cantidades de datos de la competencia, en la cual se incluyen precios, historial de pedidos, márgenes de ganancias esperadas y actividades del usuario en el sitio web. Otra empresa que hace uso del Big Data es Starbucks. Esta empresa recopila la información del consumidor a través de su propia aplicación y logra descubrir cuál es el café preferido de cada cliente e inclusive logra predecir la hora de visita de la persona al local de Starbucks. En base a la información acumulada, se generan nuevos menús y se realizan recomendaciones de bebidas y comidas en base a los gustos de cada uno de los clientes. E inclusive, se generan cambios de menús individualizados por cada local. Zara, una empresa mundial de moda, recopila la información acerca de las vestimentas que más se prueban en el vestidor de los locales. También recolecta información acerca de las prendas que más se venden a través de las etiquetas RFID que tienen pegado en sus productos. Luego, la información organizada que incluye el tipo de textil, los patrones de diseño y colores de las prendas preferidas, además de los patrones de venta, es transmitida al departamento de diseño y producción, para que sea tomado como una referencia para los nuevos productos. Este tipo de producción, basado en información real de los gustos y tendencia de compra de los clientes, ha permitido a Zara aumentar su posicionamiento en el mercado de la moda global e inclusive optimizar su inventario de productos. Y como pudieron darse cuenta en los ejemplos anteriores, para que se active la economía de los datos es necesario tener una gran cantidad de datos y los datos adecuados. Y ante esta tendencia, en que las organizaciones están acumulando una gran cantidad de datos de los clientes, los gobiernos de los países están comenzando a implementar leyes y políticas que ayuden a proteger la privacidad de las personas. Y es importante indicar que esto es realmente necesario, ya que aunque la tecnología del Big Data trae increíbles beneficios desde la perspectiva de innovación, tiene su lado negativo que es la invasión a la privacidad de las personas. Es necesario prestar más atención a la forma como se protege la información y se mantiene la privacidad, para que la evolución de la economía de los datos no surja como un problema social. Según McKinsey & Company, una empresa de consultoría con sede en Estados Unidos, indicó que el crecimiento del flujo de datos permitirá que el Producto Interno Bruto Mundial aumente en un 10%. Esto nos hace entender que no solo hay que recolectar y analizar los datos generados en sistemas actuales, sino que hay que entender las nuevas tendencias del Big Data y analizar qué nuevos tipos de datos podrían generar nuevas oportunidades de negocio. Gracias a esta certificación, mi carrera como social media
Bueno, entonces aquí estamos viendo no solamente unos casos de uso de todo el Big Data para entenderlo mejor. Esto es difícil de entender, por eso es que hay que hacer tantos temas repetitivos para que podamos asimilar la información. Es entender que, y lo hemos entendido como se los mostré en todos los desarrollos de lo que venimos haciendo desde Colombia, y tiene que ver con la soberanía de los datos, ¿sí? Es que la soberanía de los datos es súper, hiper, mega, doble importante, no solamente para Colombia, sino para cada uno de los países del mundo. En la actualidad, los datos de quién son, a quién le pertenecen. Sí, hay una serie de normativas que exigen que los datos son míos, porque mis datos están en toda parte, porque los datos están prácticamente al servicio de cualquier entidad. Y es que la cosa en el papel dice algo y la realidad es completamente diferente. Tenemos que exigir a los gobiernos y por eso también hay que saber elegir quién va a gobernar para que podamos tener los siguientes avances en todos los temas de soberanía de datos. Los datos de los colombianos deben permanecer en Colombia y por supuesto de todo lo que implica ser un ciudadano digital, porque aunque muchos no lo crean y resulte escucharse muy conspiranoico, todos los micrófonos y las cámaras están abiertos. Hay una máquinas gigantescas computacionales que hacen analítica de todos estos datos en tiempo real. Y pues a pesar de que no seamos tan importantes para la sociedad, pues estamos allí siendo siempre analizados y monitoreados permanentemente. Vale, vamos con esto entonces cerrando lo que refiere a todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Aplicaciones de estos campos, como lo vimos en el video, por supuesto, y sin duda alguna, en la actualidad el campo más importante en la aplicación es en los temas de marketing y todo lo que tiene que ver con eh, ciencia de datos aplicados al marketing. Eso se conoce como neuromarketing o neurociencias. Y básicamente lo que hace, como lo mostró esto de Amazon, funciona también con Mercado Libre. Con Mercado Libre, por ejemplo, tú seleccionas unas cosas en el carrito, pero no te decides por comprarlas. El sistema está preparando el pedido inmediatamente porque de alguna manera sabe que usted va a volver y los va a comprar. Quien tiene mayores desarrollos en tecnologías de analítica de datos, de neuromarketing y ciencia de datos aplicados al neuromarketing y al marketing, por supuesto, y sin duda alguna es Temu, y son nuevamente los chinos, quienes a partir de tecnologías de casino aplicados a comercio electrónico permite que usted compre sin necesidad de que usted mismo haya tomado la decisión. Entonces, la primera aplicación es el marketing, consiste en la microsegmentación avanzada, el análisis del sentimiento, imagínate, mediante procesamientos de lenguaje natural. Eso también se conoce como PNL, programación neurolingüística y sistemas dinámicos de recomendación. Entonces te aparece el SMS, el mensaje de texto, donde te dice no te olvides que tienes unos productos para comprar en el carrito. O te llega el WhatsApp, o te llega el correo electrónico, te llega a todos. Por supuesto, esto es aplicado en las operaciones de logística, en puertos, esto es lo que más se aplica. Y es que para manejar tantos volúmenes de carga es importante. Eso no me refiero solamente a puertos marítimos, también me refiero a aeropuertos, donde usted tiene que tener una precisión incluso en la maleta en qué avión se debe cargar y por supuesto en todo lo que se viene refiriendo a puertos fluviales y demás terminales terrestres. Entonces, operaciones de logística, mantenimiento predictivo, basado en datos de Internet de las cosas, optimización de tiempos de ruta,
gestión inteligente del stock y manejo de pasajeros. Por ejemplo, en los transbordos, cuando una persona viaja de un país a otro y tiene que hacer una interconexión en uno de los aeropuertos, todo esto tiene que ver con operaciones de logística que es del Big Data. Y sin duda alguna, el de finanzas y los riesgos en ciberseguridad y finanzas que tiene que tener presente analítica de datos en la detección de fraude en microsegundos, en scoring predictivo, alternativo para no bancarizados y por supuesto todo lo que es trading de alta frecuencia autónomo. Por eso es que usted ahora solicita un crédito en línea y eso inmediatamente te dice si es aceptado o no es aceptado. Sí, esto ya lo conversamos y se los envié. Hay otras cosas que llaman en casos, por ejemplo, en la prevención de fugas, que no los vamos a ver. Y también hay otros tipos de capas tecnológicas, de machine learning, de analítica, que ya son temas muchísimo más profundos. Sin duda alguna, y para resumir, el mundo moderno, el actual, del 2026, donde todo funciona en tiempo real, no podría ser posible si no tuviésemos todos los desarrollos en tecnologías de cuarta revolución industrial. Vimos una de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, conocida como Big Data, que es el gran análisis en tiempo real de volúmenes exagerados de datos. Y por supuesto, para ir cerrando, les quiero mostrar cómo podríamos nosotros utilizarla para hacer ese mismo tipo de analítica de datos, que no son, por supuesto, los volúmenes de datos que manejan las multinacionales ni las empresas de volúmenes exigentes, pero podemos utilizar, y sin duda alguna, eh, plataformas como la que les enseñé ayer. En la pantalla les estaré mostrando la que a mi consideración para la fecha de hoy en junio de 2026 es la más adecuada para utilizar en esta analítica de datos y es sin duda alguna Deep Research. Ujú. Y Deep Research es la que tiene la capacidad de hacer esos datos, esos tipos de investigación a profundidad. Sencillamente lo que debes hacer es seleccionarlo en el modelo que quieras utilizar para la exploración. Entonces aquí siempre van a aparecer crear imagen, crear video. Estamos hablando de Gemini AI. ¿Listo? Entonces sencillamente lo colocan en Deep Research y básicamente lo que uno hace en este lugar es que adjunta los datos que requieres para que funcione la información, es decir, subo, por ejemplo, ¿lo estamos viendo en tiempo real? Sí, sí estamos. Si subo, por ejemplo, un archivo, estoy improvisando, voy a tratar de hacerles algún análisis de algún archivo que integre muchísima información. Yo por aquí tengo unos de una de las empresas con las que trabajamos, que podría ser un archivo de, busquemos una de estas empresas que yo tengo agroindustriales, a ver si nos regala alguna información que nos pueda servir, si es que la encontramos. Pero básicamente lo que se debe hacer es seleccionar la información que requerimos, que tiene que ser un archivo que ya tenga, por ejemplo, metámonos este que es del SENA. Sencillamente subimos el archivo, seleccionamos el modelo que es el modelo de investigación profunda y le determinamos qué es exactamente lo que nosotros queremos que haga. ¿Qué puede hacer? Extracción de datos que nosotros queramos. Entonces, digamos que han anexado un archivo de Excel que integra 10 millones de datos de personas que viajan en una aerolínea como Avianca durante el año y que tiene, por supuesto, todos los datos de esas personas y es nombres, apellidos, números de identificación, lugares de residencia, barrio, ciudad, departamento y cuáles son los movimientos que hacen en viajes y cada cuánto los hace. Entonces yo podría determinar con una base de datos gigantesca, por ejemplo, saber cuántas de esas personas que viven en Cali
se desplazan mensualmente a Bogotá, cuántos viajes durante ese mes hace. Entonces, el sistema me determina eso, sencillamente dándoles órdenes con mi voz. O le puedo pedir adicional que me especifique si son hombres y mujeres, en qué edades se encuentran y cuáles son los días preferibles o predilectos de esas personas para viajar. Entonces ya ella me dirá si son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos, si son tres o cuatro o una sola vez al mes y cuáles son las edades de esas personas. Es más, el dato puede ser aún más profundo y le puedo decir que me especifique si esas personas trabajan o son independientes y si esa información está en la base de datos de 2 millones del Excel, nos puede traer todo ese tipo de información. Aquí no hay una base de 2 millones, acabo de montar sencillamente una plataforma como ejemplo, pero esto además de traerte la información, te la puede traer igualmente en una tabla de Excel o la puede convertir a un formato TXT o lo podemos convertir a un PPT o un PDF o lo podemos convertir incluso a gráficos. Entonces, es que no recuerdo qué hay allí. Por favor, tráeme información de archivo adjunto donde se relacionen instructores, desplazamientos semanales y número de veces que van a participar en la radio y con qué programas. Eso es un archivo, creo que es de un programa que yo desarrollo a nivel nacional con el SENA que se llama Campesina Radial. eh, y sencillamente, eh, pues el sistema me saca la información como tal. Vamos a ver qué pasa, si lo podemos hacer o no, o me hace quedar mal. Pero básicamente esto funciona y es la manera más sencilla de hacerlo sin necesidad de utilizar programas tan complicados y tan profundos. Y esto es capaz incluso de hacernos gráficos. Entonces, digamos, hay que sacar gráficas también, a ver qué es capaz de hacer. Entonces ahí el sistema está generando la investigación y básicamente el resultado que me saca es eso. Para concluir, nosotros como personas naturales o como trabajadores podemos explorar todo lo que, vea, acá está la información ya, todo lo que queramos utilizando herramientas tradicionales que están a nuestra disposición. Si usted es micro, pequeño, mediano empresario, también lo puede hacer. No necesita incurrir en costosos programas, software, que eso definitivamente va a desaparecer, sino que ahora se utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa que pueden eh, extraernos informaciones de los volúmenes de datos que nosotros manejamos, que no son los volúmenes de datos que maneja ni Amazon, ni Mercado Libre, ni Temu, y que nos sirven para nuestras empresas poder predecir, poder enlazar toda la información, automatizar con agentes de inteligencia artificial y, por supuesto, monitorear todo en tiempo real. Preguntas que aparecen en este momento. ¿Qué implicaciones puede tener, por ejemplo, que yo monte un archivo en una plataforma de investigación que pueda ser confidencial o de datos sensibles en la plataforma? ¿Queda eso en la red de Internet? ¿Quedan los datos expuestos? ¿Puede alguien quedarse con esos datos? Y la respuesta sin duda alguna es sí. Por eso es mejor obtener los modelos de pago, las certificaciones de pago, los modelos de inteligencia artificial generativa de pago, que además de que me brindan una mayor garantía en la seguridad, pues evitan que los datos se fuguen y que la información mía o de mis clientes o la información sensible pueda quedar en la red de Internet y sencillamente abierta para cualquier persona. Listo, entonces ahí está haciendo la información, está creando el informe y me dice que va a estar listo en unos minutos. Esperemos a ver qué resultados eh, nos saca. Ahí está haciendo la investigación, está haciendo el análisis radial, está sacando la información
que le solicité. Nuevamente les repito que esto se aprende sencillamente en la exploración. Esto es como montar bicicleta. Hay que subirse en la bicicleta y aprender de los errores, aprender del fallo y el error y por supuesto enterarse de todo lo que viene sucediendo día a día, sobre todo con agentes de inteligencia artificial y por supuesto con estas herramientas de Deep Research, de Gemini AI de Google y otras que les mostré para poder encontrar la información que nosotros estamos requiriendo en analítica de datos con gran precisión, sin necesidad de invertir volúmenes de dinero y por supuesto con una precisión que uno necesita para su organización o para su personal. Entonces digamos que en mi organización somos 5 personas y las 5 personas que necesitamos herramientas de inteligencia artificial generativa para que cada uno trabaje. Esta que yo pago, que es Gemini AI, apenas cuesta 74.900 pesos mensuales y sencillamente pagan 75.000 pesos por cada una de las personas que realmente lo necesitan. Y quien necesite acceso adicional también puede entrar con la misma cuenta, ¿vale? O bien una cuenta generalizada de la empresa que le permite hacer eso. Mire, aquí ya me está sacando la información. Me dice el análisis de la estrategia radial. He comenzado a analizar la documentación adjunta del programa Campesina Radial para consolidación de desplazamientos y emisiones para resolver exactos desplazamientos, haciendo ella misma los análisis, misma hace las preguntas y las respuestas. Aquí, después de hacer una asociación de los instructores y los territorios, que fue lo que le pedí, está haciendo más peo de las eh, emisiones y los programas. Y a partir de allí ya está haciendo una búsqueda en la web, está verificando el contexto de la estrategia y está generando el reporte final y las visualizaciones que le solicité. Aquí está expidiendo el Excel que le he solicitado y espero que aquí esté haciendo entonces los gráficos que le pedí. Con esto, básicamente, hemos finalizado el curso de Fundamentos de Big Data Basic 1. Espero que lo hayan entendido, espero que hayan entendido todo esto de la cuarta revolución industrial, que puedan entender todo lo que se viene. Ya se habla de una quinta revolución industrial y, por supuesto, de que todos nosotros tenemos que prepararnos para ser los líderes dentro de nuestras organizaciones o de nuestras empleos independientes para consolidarnos y ser los líderes de la transformación digital del Colombia 4.0. Como les mostré, también comenzó hace 15 años, pero que aún no se ha podido consolidar y que se requiere para transformar no solamente a la empresa privada, sino todo el gobierno a gobierno digital. Recuerden que mi nombre es Giovanni Ancísar Gutiérrez Mora. Soy el CEO del primer laboratorio de inteligencia artificial generativa, neuromarketing y ciencia de datos. Estamos ubicados en Palmira, en el Valle del Cauca, y prestamos asesoramiento, todo lo que tiene que ver con la transformación digital de las personas, del sector educativo y del Estado, es decir, de cada uno de los gobiernos municipales en lo que refiere a tecnologías de la información y tecnologías de las comunicaciones con aplicaciones de inteligencia artificial generativa para poder consolidarnos como, no como el cuarto posicionamiento en Latinoamérica y el Caribe, sino como quedarnos como el primero, no solo como capital de la inteligencia artificial de Latinoamérica y el Caribe, que lo somos en la actualidad, sino para catapultarnos en la primera posición en todos los temas de desarrollo de conectividad de lo que se refiere a ciudadanía digital y por supuesto en lo que se refiere a los derechos que tenemos cada uno de los ciudadanos colombianos en los temas de cuarta revolución industrial. Mil gracias por haber participado. Felicitaciones nuevamente por los resultados que obtuvieron en las evaluaciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden este domingo participar de las elecciones presidenciales. Esto no es marketing, esto no es un concurso de belleza. Aquí no se vota por el que es más bonito, por el que se peina mejor o por el que manotea más, sino que se elige a la persona que necesitamos realmente para volvernos un país más justo, para volvernos un país más humano
y sencillamente para convertirnos realmente en una distribución económica de la riqueza que la necesitamos hacer en uno de los países, de los 3 países más desiguales del planeta Tierra. Mil gracias por haberse quedado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Felicidades, bendiciones, éxitos. Chao, chao. Certificación TIC por competencias laborales con MSC. Para aquellos que tienen el conocimiento desde la experiencia, pero no cuentan con el diploma de la certificación. Deje de improvisar y contrate una agencia profesional para administrar sus redes sociales. MSC es estrategia, generación de contenido y distribución. En MSC tenemos las respuestas. Hola a todos en la comunidad, les tengo una invitación muy especial. Prepárense para nuestro diplomado en Inteligencia Artificial Generativa. Es 100% virtual y comienza este lunes 13 de abril. Emprendedores 4.0. La evolución del emprendimiento a la transformación digital. Emprendedores 4.0. Produce Marketing Strategy Consultores SaaS.